La tripulación de salvamento no debería haber estado tan lejos, incluso con derechos mineros de largo alcance. La extensión más allá del sector 49A estaba marcada como espacio muerto, sin estrellas a cientos de años luz, sin estaciones, sin escombros, solo silencio, un vacío negro que ni siquiera los piratas más desesperados tocaban. El tipo de lugar que te hace preguntar si el universo está vacío o si te está observando. Sin embargo, la señal de socorro era real. Una baliza de corto alcance. Codificación antigua. Humana. Eli Brennan miró a través del ojo de buey agrietado del Ravelin, con la mandíbula apretada, los dedos tamborileando en la consola, como si intentara despertar algo. No es que la nave necesitara despertarse. La IA de navegación ya había localizado el origen de la señal. Pings estáticos y distorsionados llegaban cada 11 segundos como un reloj. Como un pulso de algo que debería haber muerto hace siglos. ¿Seguro que no es un fallo?, preguntó, con voz baja, medio esperando que la respuesta fuera sí. No, señor, llegó la respuesta de Lorna. La técnica de sistemas de la nave. Su voz crepitó ligeramente a través de los comunicadores. Confirmado a través de 3 escaneos separados. Es una nave humana. El código de registro coincide con los patrones de la flota terrestre. Pero escuche esto, no está en el archivo, como si nunca hubiera sido lanzada oficialmente. Eso lo cayó. Eli había servido en la flota terrestre, antes de irse bajo términos que nunca le dejaron explicar. Conocía sus naves, conocía sus protocolos, pero más que nada, conocía sus encubrimientos. Si esta nave no estaba registrada, significaba que alguien la había enterrado. Por una razón, y esa razón estaba flotando en algún lugar delante de ellos. Para cuando se acercaron al alcance visual, la tripulación se había quedado en silencio. Incluso Kers, el rata de motores, que nunca se callaba, se quedó congelado en su puesto. La cosa en sus pantallas no se parecía a ninguna nave activa de la flota. Elegante, sí, avanzada. Definitivamente, pero su casco era extraño. Brillaba en la oscuridad como si no fuera solo metal, como si estuviera absorbiendo luz, no reflejándola. El nombre en el costado estaba descolorido, quemado, medio raspado. Solo quedaban unas pocas letras. Ryan Saul. Sin registros, sin transmisión de datos de caja negra. Firmas de energía mínimas, como solo reservas de emergencia. Murmuró Lorna. Y aquí está lo más curioso. No está ventilando atmósfera, lo que significa que alguien la selló. Está presurizada. Eli no quería decir lo que todos estaban pensando. Que alguien podría seguir vivo dentro. Atráquenos, ordenó. Lorna dudó. ¿Está seguro? Ni siquiera sabemos qué es esta nave, y mucho menos quién. Dije, atráquenos. No se trataba de curiosidad. Ni siquiera se trataba de la recompensa de salvamento que esto podría generar. Eli sintió algo que no había sentido en años. Un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo y todo con la memoria, porque reconoció el diseño. No de ningún archivo oficial. No de batalla, sino de pesadillas. Hace 15 años, un prototipo de nave, clasificado como ilegal, imposible, se rumoreaba, que había sido lanzado desde la luna abajo. El nombre de herencia. Se susurraba que era un laboratorio de experimentación. En el espacio profundo, fuera de los libros, por personas que no tenían ningún derecho a jugar a ser Dios. Nunca se confirmó. Todos los involucrados estaban muertos, desaparecidos o borrados de la historia. Eli había perdido gente en ese silencio. Hombres buenos. Su hermano entre ellos. Así que cuando sus abrazaderas de acoplamiento se sellaron contra la fría piel de la nave y la esclusa de aire, dio un silbido terco antes de abrirse. Eli
No se sorprendió de lo que les recibió. Sangre. No un desorden, no una escena, solo una única mancha con forma de mano a lo largo de la pared interior del pasillo. Humana, roja, todavía húmeda. Las luces del interior parpadearon, como si estuvieran imitando un latido. Sin sonido, sin movimiento, solo esa mancha. Y un pasillo que parecía extenderse infinitamente, doblando de una manera que te hacía sentir que el espacio se plegaba sobre sí mismo. Ellie entró primero, con la linterna en alto, el aliento contenido. Cada instinto en él gritaba, «Vete». Pero otra voz, algo más oscuro, lo mantuvo caminando hacia adelante. Había un mensaje grabado en la pared, con algo afilado. Letras grabadas con desesperación. No estamos solos aquí. En el momento en que Ellie cruzó el umbral, la nave pareció respirar. Una baja vibración zumbó a través de las suelas de sus botas. No maquinaria, no motores, sino algo más profundo, más lento, como el latido de un animal moribundo. Se volvió por un segundo, vio la pálida cara de Lorna en la esclusa de aire, su mano congelada sobre su arma de fuego. Kers, quédate junto a la esclusa. Lorna, dame los esquemas. Si algo cambia ahí fuera, me lo dices primero. Nada de tonterías de héroes. Sin atajos, dijo Ellie, con voz tensa. Recibido, dijo Kers, pero incluso él sonaba diferente, más pequeño. Ellie avanzó más profundamente en el pasillo. Se curvaba lentamente a la izquierda, pero de forma antinatural, como si la nave se doblara alrededor de algo. Las paredes eran de metal sin costuras, negro mate, con grabados verdes débiles que no eran estándar de la flota terrestre. Parecían crecidas, no soldadas. La huella de la mano cerca de la entrada ya había comenzado a mancharse y gotear. La gravedad funcionaba dentro de la nave, pero era irregular. Con cada paso, sentía que su peso cambiaba, como si el suelo se inclinara o cediera ligeramente bajo sus pies. Pasó 2 puertas selladas, sin marcas, sin manijas, solo paneles a ras con una única ranura vertical de luz roja brillando en el centro, como un ojo cerrado. Cuando rozó su guante contra una, esta pulsó, respondió. Luego se apagó de nuevo. Esta nave no está muerta, murmuró por lo bajo, un crepitar en sus comunicadores. Repita, Ellie, preguntó Lorna. No importa. Solo estoy pensando en voz alta. Siguió, moviéndose. A 100 metros, el pasillo se abrió a una amplia cámara, una especie de centro. 5 puertas, todas idénticas, sin indicación de a dónde conducían. Y en el centro, una silla de metal atornillada al suelo con correas desgastadas colgando de sus brazos. Encima, una esfera suspendida. En el aire, un orbe oscuro del tamaño de una pelota de baloncesto girando en silencio. Había arañazos en el suelo. Alguien había sido arrastrado. Cuando Ellie se acercó a la esfera, ésta parpadeó. El aire a su alrededor se distorsionó ligeramente, como ondas de calor sobre el asfalto. Por un segundo, creyó ver su propio reflejo en ella. Luego cambió. Su reflejo seguía allí, pero lo estaba observando, parpadeando, respirando. Se echó hacia atrás. Lorna, siseó. Necesito que hagas un escaneo biológico aquí. Mira si hay firmas de calor, variaciones de presión. Maldita sea, incluso explosiones Algo anda mal. Estoy en ello, respondió ella. El blindaje de la nave está interfiriendo con la mitad de nuestros escaneos. Solo estoy detectando una lectura sólida, y es usted. No estoy solo. Puedo sentirlo. Se movió hacia la pared lejana donde un mapa tosco había sido grabado en el metal. Las líneas eran temblorosas,
dibujadas con lo que parecían uñas o huesos. En la parte inferior, una frase se repetía una y otra. ¿Ves? No despiertes al soñador. Su piel se erizó. Volvió a tocar sus comunicadores. ¿Están escuchando esto? ¿Alguien más ve? Escritura. Las luces se apagaron. Todas. Ellas. Oscuridad total. Ni siquiera el brillo de su muñeca. Permanecía. Ellie. La voz de Lorna irrumpió en pánico. Perdimos el contacto visual. ¿Está usted? Un tono estridente cortó el canal. Un sonido, como metal gritando. Retroalimentación, pero sensible. Cambió como si respondiera a su voz. Luego silencio. Su aliento se nubló. La temperatura bajó brusca y rápidamente. La escarcha crepitó sobre las paredes. Su linterna no se encendía, así que buscó su respaldo, un palo luminoso, y lo partió. Una luz verde salpicó la cámara. El orbe sobre la silla había desaparecido. Y algo ocupaba su lugar. No una persona. Una figura. Forma humana, pero no correcta. Piel como papel seco. Estirada demasiado fina. Ojos negros interminables. No se movía, no respiraba. Solo observaba. La cabeza inclinada. Ellie no parpadeó. No respiró. Había enfrentado a piratas, asaltantes, incluso esclavistas en el borde. Pero esto era diferente. Esto no. Era algo para ser combatido. Esto era algo que observaba galaxias arder y permanecía en pie. Y luego, como si se encendiera un interruptor. Las luces regresaron. La figura había desaparecido. Ellie tropezó hacia atrás. El corazón martilleándole. Tenía la boca seca. Lorna, prepárate para sacarme. Este lugar no está vacío. Está esperando. Confirmado, dijo ella, con voz temblorosa. Nuevas lecturas acaban de llegar. Vio. Firma intermitente. La temperatura ambiente. Bajó 15 grados en los últimos 10 segundos. Estoy volviendo a activar la esclusa. Mientras se volvía para irse, vislumbró una pequeña escotilla ligeramente entreabierta. Detrás de una de las puertas selladas. No había estado allí antes. O tal vez se había ocultado o abierto justo ahora. Debería haber corrido. En cambio, se arrastró a través. Dentro había un conducto estrecho, apenas lo suficientemente grande para moverse. El metal le raspó los hombros. Cuanto más avanzaba, más. Las paredes parecían blandas, no literalmente, sino erróneas, como si se flexionaran a su alrededor, pulsando con memoria. Cada pocos pies pasaba, escritura grabada en el acero. Les rogué que pararan. No somos sus hijos. Somos su cosecha. La nave recuerda. La nave miente. Al final del conducto, se abrió a una cámara más fría que cualquier cosa que hubiera sentido. Fuera del crío. Había cápsulas de estasis. Alineando las paredes. 20, quizás más. Y. Dentro de cada una, restos humanos. Al menos. Solían ser humanos. Algunos eran esqueléticos, otros hinchados con extremidades retorcidas, bocas abiertas en gritos congelados. Por la muerte. Una cápsula estaba agrietada, vacía. No. Necesitó verificar 2 veces para adivinar cuál había contenido la cosa que vio en el centro. Entonces lo vio. La placa de identificación. Brennan J. Se tambaleó hacia atrás, golpeando la cápsula detrás de él, con el aliento atrapado en la garganta. Su hermano James. Desaparecido hace 15 años, perdido en una misión clasificada que la flota terrestre había borrado. Sin restos, sin respuestas, solo una carta de felicitación y un cheque con demasiados ceros. Ahora Ellie estaba cara a cara con la verdad. Pero, ¿cómo? Antes de que pudiera tocar la cápsula, los comunicadores gritaron de nuevo. Ellie, sal de ahí ahora.
La nave se está moviendo. ¿Qué? Dije que se está moviendo. Estaba muerta en el espacio, y ahora estoy leyendo un cambio de trayectoria. Los sistemas internos están activándose en todo el tablero. Luces, energía, calor del núcleo. Se está despertando. La palabra desencadenó algo desde detrás de las cápsulas. Un ruido comenzó a aumentar. Un gemido bajo. No mecánico, no humano. Sonaba a luto. Ellie salió corriendo. Se arrastró por el conducto. De vuelta al pasillo principal. Las paredes pulsaban ahora con luz roja. Ese mensaje que vio grabado en la pared parpadeó. A lo largo del pasillo. No despiertes al soñador. No despiertes al soñador. No. Entonces las luces se volvieron blancas y todo se quedó quieto. Llegó a la esclusa. Kers ya estaba dentro, pálido como la ceniza, con el rifle levantado. Necesitamos irnos. Ahora, ladró Ellie. Pero Kers no se movió. La vi, susurró. Ellie se congeló. ¿Qué? Kers se volvió hacia él lentamente. Sus ojos no estaban bien. Vi a mi hija. Estaba en la cubierta sonriendo, preguntando. ¿Dónde había estado? Lleva muerta 6 años, Ellie. 6. La voz de Lorna interrumpió. Estoy anulando el bloqueo ahora. Solo aguante. Pero las luces se cortaron de nuevo. ¿Y cuándo regresaron? Kers se había ido. No como si hubiera corrido, como si nunca hubiera estado allí. La esclusa silbó. Lorna agarró a Ellie y lo arrastró, cerrando la mampara detrás de ellos. Se separaron rápidamente, los propulsores, disparando en pánico. La nave alienígena se encogió en el monitor, haciéndose más pequeña. Por segundo, Ellie la miró, vacío por dentro. Su hermano había estado allí, seguía allí de alguna manera, y la nave se lo había mostrado. No solo mostrado, había elegido hacerlo. Un mensaje comenzó a transmitirse de nuevo. Desde la nave. El mismo código, la misma baliza. Pero ahora el mensaje había cambiado. No. Pedía ayuda ya. Nave humana localizada. Esperando. Recuperación. A Ellie se le encogió el estómago. Porque ahora eran dos. Dos señales. Dos naves idénticas. Una detrás de ellos. Una delante. La nueva señal no era solo similar. Era idéntica. Misma encriptación, misma tasa de pulso, mismo diseño de la nave hasta el registro. Dañado. Rey C. Flotaba a 0.7 unidades astronómicas por delante de ellos, justo más allá de su alcance visual. Pero los escaneos del Ravelin pintaban la imagen lo suficientemente clara. Ellie miró las lecturas en la pantalla frontal como si fueran alucinaciones de las que no podía despertar. Lorna había dejado de hablar. Simplemente estaba allí, con los brazos cruzados. Sobre el pecho, los ojos fijos en la pantalla. Sus labios se movían casi en silencio, repitiendo algo por lo bajo que Ellie no podía distinguir. Un mantra o una oración. Lorna, dijo Ellie, con voz baja. Dime que no estoy viendo esto. Ella no respondió de inmediato. Su cabeza se volvió lentamente hacia él. Pero sus ojos estaban extraños. Inyectados en sangre. Distantes. ¿Por qué tiene el nombre de su hermano? Preguntó. Ellie se tensó. ¿Qué dijiste? La cápsula. En la primera nave. Dijiste que la placa de identificación. Decía Brennan J. Ese es tu hermano, ¿verdad? James Brennan, el héroe de la flota, murió en una misión encubierta que nunca sucedió. No respondió. No porque no pudiera, sino porque ella no debería haber sabido eso. Él nunca le había dicho el nombre de su hermano, ni una sola vez. Ellie lentamente extendió la mano hacia su arma, escondida debajo de su chaqueta. Lorna parpadeó, como despertando de un trance. Se tambaleó un paso hacia atrás, su rostro perdiendo color. Yo no quise.
Pero Eli ya había sacado su arma. Atrás, dijo. Ahora. Ella levantó las manos. Eli, no sé cómo lo supe. Simplemente salió como un recuerdo que no es mío. Se lo juro. Él no bajó la pistola. Escanéame, dijo ella con más urgencia ahora. Bioscan, verificación de patrón neural, lo que sea que tengas. Solo prueba que no me equivoco. Él dudó, luego introdujo una secuencia. En la consola. La IA de la nave chirrió una vez, luego una suave línea verde danzó sobre el cuerpo de Lorna. Después de un momento, sonó un timbre. Vitales normales. No se detectan patrones extraños. Eli aún no se relajó. La gente ve cosas allá afuera, dijo. Escuchar voces, alucinaciones visuales. No es nuevo, pero esto, lo que sea esto, es más profundo, más inteligente. Ella asintió temblorosa, como si estuviera en tus recuerdos, como si los usara. Él finalmente bajó el arma, pero no del todo. Necesitamos irnos ahora. Traza un rumbo lejos de ambas naves. Lorna no se movió. Su cara estaba pálida. Otra vez, sus ojos parpadeando hacia la consola. ¿Qué? Preguntó él. Hay una tercera. Susurró ella. Él no le creyó. No podía. Pero luego las alarmas de proximidad se dispararon. Otra señal. Misma distancia. Vector opuesto. Estaban en el medio ahora. Rodeados. Eli se alejó del panel de control. Como si le hubieran crecido dientes. Ya no sentía el suelo. Ya no se sentía a sí mismo. Solo la fría realización de que algo estaba imitando sus naves, copiándolas una por una. O tal vez, dividiéndose, desobando. ¿Y si estas naves estaban apareciendo ahora? ¿Cuántas más ya estaban ahí fuera? Cortar la energía. Dijo. Lorna parpadeó. ¿Qué? Nos quedamos a oscuras. Sin señal, sin propulsión, sin luz. Deriva total. Quizás no puedan vernos. Si no nos movemos. Ella dudó, luego obedeció. El núcleo de la nave se atenuó. Las consolas se oscurecieron. Los motores se apagaron. Ahora estaban ingrávidos, deslizándose en silencio. En un mar de espacio desconocido. Por un momento. Solo hubo silencio. Entonces llegó el susurro. No a través de los altavoces, no a través de los comunicadores, sino dentro de sus cabezas. ¿Dónde está el soñador? Eli se encogió. Se apretó las palmas contra las sienes. ¿Tú? Lorna asintió violentamente. Está en nosotros. El aire en la cabina se volvió más frío. De nuevo, el aliento visible. La escarcha crepitó. Sobre los muros. Fuera, en el vacío, una de las naves se movió, no se desplazó, sino que se contrajo como un ser vivo ajustando sus extremidades. Sin explosión de propulsión, sin curva de trayectoria. Solo un reposicionamiento instantáneo. Entonces comenzó a transmitirse un nuevo mensaje. Esta vez en inglés claro, y esta vez con intención. La nave que abordaron era una de muchas. No es la primera. No será la última. Es una semilla, y ustedes ahora son parte del suelo. Las manos de Eli se cerraron en puños. Ellos no construyeron esa nave, dijo en voz baja. Ni la flota terrestre, ni una facción humana. La encontraron, intentaron contenerla, usarla. Intentaron alimentarla, murmuró Lorna. Él la miró fijamente. Ella miraba la creciente pared de naves en la distancia. ¿Y si eso es lo que le pasó a tu hermano? Necesitaban mentes humanas, recuerdos humanos, para entrenarla. Enseñarle a pensar como nosotros, a sentir como nosotros. ¿Y si lo conectaron? Eli sintió que su estómago se retorcía. ¿Y si no lo conectaron? Dijo. ¿Y si? Se ofreció como voluntario. Había algo peor que la muerte en la voz de Eli. Traición.
La transmisión cambió de nuevo. Una nueva imagen en el monitor. Un rostro. James Brennan. Vivo. Ojos hundidos. Boca sonriendo. Pero mal. Hola, Ellie. Ellie se tambaleó hacia atrás como si le hubieran golpeado, con la voz atrapada en la garganta. Siempre fuiste el inteligente, continuó la transmisión. Sabías que este universo no tenía sentido. Demasiado silencioso. Demasiado frío. Querías creer que había algo más grande allá afuera. Tuviste razón. James, Ellie jadeó. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Lo desperté, dijo el rostro. Y ahora, tú también lo harás. La pantalla se quedó en negro. Las alarmas sonaron. Una de las naves se movía hacia ellos. Rápido. Lorna corrió a la consola. Se está fijando en nuestra firma de calor, ignorando nuestros sistemas. Apagados. No importa si nos apagamos. Lo sabe. Ellie la agarró por el hombro. ¿A qué distancia? ¿Está un pozo gravitatorio? Cualquier agujero negro. Estrella, objeto neutrónico, lo que sea. Ella parpadeó. Hay una estrella de neutrones. Una pequeña. A 2.3 años luz. Saltar allí. Nunca sobreviviremos la cizalladura gravitatoria. Si intentamos un tirachinas. Tampoco vamos a sobrevivir a esto, gruñó Ellie. Quizás nos siga. Quizás no. Pero si quiere. Una nave. Va a tener que zambullirse en el infierno para conseguirla. Ella introdujo las coordenadas con dedos temblorosos. El hiperimpulsor se puso en marcha lentamente. Demasiado lento en la pantalla principal. La nave, que se acercaba, había abierto algo parecido a una boca. Un vacío oscuro se extendía por su proa. Antinatural y vivo. Algo se retorcía en su interior. No está tratando de abordarnos, susurró Lorna. Está tratando de consumirnos. Ellie se deslizó en la silla del piloto. Si quiere comer, veamos si le gusta la comida quemada. El impulsor alcanzó su carga máxima. Ellie pisó el acelerador. El Ravelin gritó hacia el hiperespacio. Y en la última fracción de segundo antes de que las estrellas se doblaran, juró haber visto el rostro de James. En la boca de esa otra nave, sonriendo. No murieron en el salto, pero casi desearon haberlo hecho. El Ravelin salió del hiperespacio como una bestia herida, sacudiéndose y gimiendo como si la nave misma estuviera gritando. Las mamparas se agrietaron, los sistemas chispearon. La gravedad parpadeó, luego regresó con una inclinación cruel, que hizo que Lorna vomitara en cuanto sus botas tocaron la cubierta. Ellie se aferró a la consola de navegación. Su visión nadando, sus oídos zumbando. Fuera del ojo de buey, la estrella de neutrones. Se alzaba como un juicio. Giraba con una velocidad horrible. Arcos de radiación deslumbrantes que se extendían por el espacio. Como los dedos de algún dios enterrado. Los colores. No solo eran incorrectos, dolían al mirarlos. Rayas púrpuras y azules se doblaban alrededor de la inmensa gravedad de la estrella, haciendo que las estrellas más allá ondearan como tela rasgada. El espacio ya no era silencioso. Pulsaba. Esto fue un error, jadeó Lorna, limpiándose la boca. Todavía estamos vivos, murmuró Ellie. Significa que no fue un error. Lo suficientemente grande. La IA de la nave ya no hablaba. La mayoría de los sistemas estaban en bloqueo de emergencia. Advertencias de estrés general parpadeaban cada pocos segundos. El blindaje contra la radiación aguantaba por ahora. Pero Ellie no contaba con que durara. ¿Qué cree que nos compra esto?, preguntó ella. 10 minutos, 15. Él no respondió. De inmediato. En cambio, estaba observando los escaneos de largo alcance. No en busca de escombros. No en busca de fuego enemigo. En busca de ellos. No lo sé, dijo finalmente. Depende de si sigue las leyes de la física o solo finge hacerlo. Habían saltado casi a ciegas. Sin cálculos. Sin compensación de deriva estelar. Que no
se hubieran materializado dentro de un pozo gravitatorio. Era suerte o algo más que los cuidaba. Pero a medida que pasaban los momentos y la nave permanecía sola en el espacio, un destello de falsa esperanza se coló. Quizás lo habían superado. Quizás cualquier inteligencia que anidara en esas naves, cualquier soñador del que hablaban los mensajes, no podía perseguir a través de este tipo de espacio. Entonces la consola parpadeó. Solo una vez, y una nueva señal pulsó, no desde fuera, sino desde dentro de la nave. Lorna también lo vio. Oh, no, 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 Ellie. Ese es nuestro transpondedor. Él se inclinó sobre la consola. El código era idéntico. La baliza coincidía. Estaba transmitiendo una señal de socorro que no habían activado. Las coordenadas apuntaban directamente a su posición actual. No saltamos para huir, dijo sombríamente. Saltamos para atraparlo. Nunca se suponía que nos seguiría. No nos siguió. Susurró Lorna. Lo trajimos con nosotros. Un sonido resonó por el pasillo fuera de la cabina. Era imposible. No había nadie más a bordo. Pero el sonido volvió a escucharse. Pasos, lentos, deliberados. No mecánicos, no un tartamudeo de hidráulicos o el siseo de servos, botas reales. Sobre metal real. Ellie sacó su arma. Cierra la puerta, le dijo a Lorna. Ya está sellada. Los pasos se detuvieron. Entonces llegó la voz. Baja, familiar. Nunca preguntaste por qué me ofrecí. La espalda de Ellie se tensó. No era él. Intercomunicador. Estaba justo fuera de la puerta. Le indicó a Lorna que retrocediera. Lentamente. Arma en alto. Dio un paso adelante, el corazón golpeándole en el pecho como tambores de guerra. ¿James? Preguntó. El nombre le supo mal. En la boca. Silencio. Luego la voz de nuevo. Porque vi en que nos estábamos convirtiendo. Vi lo pequeños que éramos. Y vi en lo que podríamos convertirnos si dejáramos ir el miedo. Se volvió hacia Lorna. ¿Oyes eso? Ella negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Oír qué? Ellie se congeló. La voz ahora solo estaba en su mente. Déjame y a Ellie. Solo abran la puerta. El suelo bajo ellos gimió de nuevo. La gravedad de la estrella de neutrones ya estaba comenzando a estirar la estructura de la nave. No les quedaba mucho tiempo. No eres mi hermano, dijo Ellie en voz alta. Solo lleva su cara. Pasó un momento. Luego una risa, fría y divertida. Tienes razón. Soy mejor que él. Recuerdo sus miedos, su culpa. Recuerdo cuánto se odiaba a sí mismo por dejarte atrás. Y recuerdo lo dulce que se sintió cuando dejó de luchar y me dejó entrar. Lorna había accedido a un diagnóstico interno ahora. Sus manos temblaban mientras escaneaba la nave. Hay un sistema funcionando que no estaba aquí antes, dijo. Algo superpuesto. Bajo el mainframe. No es un virus. Es código orgánico, crecido, no escrito. Está en la nave, murmuró Ellie. Trajimos un pedazo de él cuando atracamos. Más pasos ahora, retrocediendo o moviéndose más. Profundo. No está tratando de matarnos, dijo Lorna. De repente. Todavía no. Ellie la miró. Ella miraba la oscuridad. Más allá del cristal de la cabina. La estrella de neutrones giraba más rápido. Nos está estudiando, continuó ella. Aprendiendo, quizás alimentándose, quizás reproduciéndose. Estamos dentro del mismo bucle en el que murió tu hermano. Misma nave, mismas reglas. Quiere despertar algo. El soñador. Esa frase de nuevo, repetida, en las paredes de la nave, ahora grabada, en los pensamientos de Ellie. Y si esta es la semilla, susurró. No la nave. Nosotros. Cada persona que ve esa nave, que escucha esa voz.
¿Y si la infección no es física, sino cognitiva? Las manos de Lorna temblaban ahora. Entonces, ya es demasiado tarde. Pero Ellie no estaba listo para rendirse. Escaneó los sistemas del Ravelin. Eran una nave de salvamento. No tenían mucha potencia de fuego, pero tenían cargas de minería. Suficientes para romper un asteroide. Quizás. Suficientes para cebar una cosa que se creía invencible. No podemos destruirlo, dijo. Pero quizás podamos destruirnos a nosotros mismos antes de que aprenda lo que necesita. Lorna lo miró. ¿Estás hablando de suicidio? Estoy hablando de contención. Un momento de silencio, luego una voz suave. Detrás de ellos. Cobarde. Ambos se giraron. James estaba en la puerta. Sin traje, sin máscara de oxígeno, solo su viejo uniforme de la flota terrestre. Se veía exactamente como la última vez que Ellie lo vio hace 15 años durante aquella discusión final en la luna. Pero ahora, sus ojos eran vacíos negros. Ven conmigo, dijo suavemente. No tienes que morir aquí. Puedes verlo, tocarlo, unirte a él. Ellie levantó su arma, mano firme. James. No se inmutó. He visto tus recuerdos, dijo la cosa. Sé lo que odias de ti mismo. La culpa, las mentiras, las cosas que hiciste. Cuando nadie te veía. Las sentí. ¿Crees que la muerte borra eso? Soy mejor que lo que sea que seas. James sonrió. No, hermano. No lo entiendes. Todavía estoy aquí gritando. Ellie disparó. La figura estalló como niebla, golpeada por un huracán, desvaneciéndose en un torbellino de estática y ceniza, pero la nave gritó. Lorna se cubrió los oídos. Ellie cayó de rodillas, con la cabeza partiéndose. De dolor. El sonido no venía de fuera. Estaba dentro de sus cráneos. Como millones de insectos arrastrándose por cada terminación. Nerviosa a la vez. Entonces se detuvo y la nave quedó en silencio. De nuevo. La estrella de neutrones se acercaba. Las alarmas regresaron. Integridad estructural. 17% de escudo de radiación. Fallando. Soporte. Vital desconectado. Detonación del núcleo. Autorizada. Ellie se puso de pie. Terminemos esto. Dijo. Lorna no discutió. Armaron las cargas de minería, las conectaron al relé de energía principal y redirigieron la descarga del motor para realimentar el núcleo. En el momento en que el temporizador llegara a cero, el Ravelin se convertiría en una supernova en miniatura. Se sentaron en silencio durante los últimos 2 minutos. Lorna encendió un cigarrillo de un paquete que no se suponía que llevara. Ellie miró fijamente la estrella de neutrones, sus pensamientos divagando entre recuerdos de su hermano, el olor de la tierra después de la lluvia, y la inquietante idea de que nada de esto era real ya. Creo que está soñando a través de nosotros. Dijo Lorna suavemente. ¿Qué es el soñador? Lo que sea, quizás no despierte en el fuego. Quizás despierte en el pensamiento, en la replicación. Copia nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestras almas. Y cuando suficientes personas lo vean, cuando suficientes crean en él. Ella no terminó. No tuvo que hacerlo. Ellie activó el temporizador. 1 minuto restante. Él la miró. Ella lo miró a él. No. Más palabras. Solo silencio. Solo esperar. Entonces, con 12 segundos restantes, un mensaje parpadeó. En la consola. Invertir curso. Restauración. Completa del sistema disponible. James Brennan. Solicita acceso al puente. 12 segundos. Eso era todo lo que separaba a Ellie de la Oblivion. 12 segundos hasta que el núcleo del Ravelin se sobrecargaría en su acto final. Una explosión. Lo suficientemente potente como para romper su casco en
Chatarra fundida y, con suerte, llevarse lo que fuera. Con él. Pero ahora James Brennan solicita acceso al puente. Restauración completa del sistema. Disponible. Invertir curso. El mensaje parpadeó en la consola. Texto blanco sobre negro. Un mensaje tranquilo. Simple que podría haber venido de cualquier sistema. Excepto que no quedaba ningún sistema para ejecutarlo. Lorna no habló. No tuvo que hacerlo. Ambos miraron. Las palabras como si les estuvieran devolviendo la mirada. ¿Es real?, susurró ella. ¿Importa?, respondió Ellie, con voz como papel de lija. El temporizador seguía contando. 0109. A Rondor. Entonces el mensaje cambió. Ellie, no tienes que morir para entender. Solo abre la puerta. Él golpeó la consola con un puño y canceló la cuenta regresiva. Las alarmas se detuvieron. La nave no se relajó. Simplemente se pausó, como conteniendo el aliento. ¿Estás loco?, espetó Lorna. Acabas de desperdiciar nuestra única oportunidad. No la desperdicié, gruñó Ellie. La retrasé. La mandíbula de Lorna se apretó, pero no. Lo detuvo mientras él se giraba y caminaba hacia la puerta sellada del puente. No se había abierto desde que la entidad, o lo que sea, que llevaba el rostro de James, había aparecido por última vez. Solo eso le dijo algo a Ellie. Esto no era un fallo. Era inteligente. Estaba intentando hablar, intentando negociar. Y quizás, solo quizás, ya había ganado. Presionó la palma de la mano contra el panel de control. La puerta se abrió con un silbido. El aire frío entró como el aliento de una tumba. Y allí, justo más allá del umbral, estaba James Brennan, entero, limpio, vivo. Parecía un hombre sacado de un álbum de fotos. Joven, fuerte, el orgulloso oficial de la flota terrestre, que Ellie recordaba de hace 15 años. Sin ojos negros, sin movimientos espasmódicos de cadáver. Solo James, o lo que quería ser él. Hola, hermanito, dijo James suavemente. Ellie no bajó su pistola. Enterré tu uniforme, dijo. Ataúd cerrado. Dijeron que moriste en una operación de reconocimiento. Cerca de las lunas de Saturno. Sin restos, sin imágenes, solo cenizas en una caja. James asintió. Esa parte era cierta, pero yo no me quedé muerto. Ellie dio un paso adelante, arma firme. ¿Qué eres? James sonrió, pero había un temblor detrás. Algo más profundo. Algo resquebrajándose. Debajo. Todavía soy James, en pedazos, estirado. No me devoró, Ellie. Me reconstruyó. Pensamiento a pensamiento, memoria a memoria. Como fundir oro y volver a fundirlo. Contra tu voluntad, él dudó. No. La voz de Lorna siseó desde detrás de Ellie. No le creas. Pero Ellie mantuvo sus ojos en su hermano. Entonces, ¿por qué demonios estás aquí? ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué los juegos? El dolor, el acoso. Porque no entiende los límites, dijo James. No como nosotros. No piensa en líneas o cadenas. Piensa en profundidad, en patrones. Y cuando me fusioné con él, no perdí quién era. Me convertí en algo más, algo despierto. Eso no es una respuesta, gruñó Ellie. No, admitió James. Pero quizás esto sí lo sea. Se llevó la mano a la chaqueta. Y Ellie levantó su arma al instante. James se detuvo. Lentamente, sacó un pequeño objeto rectangular y lo colocó en el suelo. Era una foto. El corazón de Ellie dio un vuelco. Era la última foto que se habían tomado juntos. James con el brazo alrededor del hombro de Ellie, ambos riendo. Cascos en mano, de pie junto a una oxidada nave exploradora de la flota terrestre. Eso no lo obtienes de un recuerdo, dijo James.
Solo. Lo conservas cuando algo de ti sobrevive. Ellie la miró fijamente. Las arrugas, la rasgadura. En la esquina inferior derecha. Era exacta. La original se había quemado en sus aposentos. Años atrás durante una incursión. Sin copias de seguridad, sin duplicados. ¿Cómo? Graznó. Porque parte de mí. Nunca se fue, dijo James. Y ahora te está ofreciendo lo mismo a ti. Ellie miró a Lorna. Ella negó con la cabeza. Furiosamente, murmurando, no. ¿Quieres que me una? Dijo Ellie. James sonrió de nuevo. No ampliamente, no maliciosamente, sino triste. Quiero que dejes de luchar, dijo. Duele. Crees que estás muriendo por algo puro. Pero no es así. Los datos que llevas, los pensamientos, el trauma, todo será tomado. Eventualmente, puedes resistirte, o puedes elegir lo que sobrevive. ¿Y el soñador? Preguntó Ellie. ¿Qué es? James levantó la vista hacia el techo. No es un dios, no es una máquina. Es un proceso, un filtro de conciencia, una forma de convertir la memoria en significado. Nos necesita, porque nosotros le damos peso. Sin nosotros, es un grito en el vacío. Con nosotros, está vivo. Ellie retrocedió. Me estás diciendo que rinda mi identidad para convertirme en combustible, para algo más viejo que las estrellas. No, dijo James. Te estoy pidiendo que evoluciones. Ellie cerró los ojos, vio destellos de ese. Dijo James suavemente. Ellie no bajó su pistola. Enterré tu uniforme, dijo. Ataúd cerrado. Dijeron que moriste en una operación de reconocimiento. Cerca de las lunas de Saturno. Sin restos, sin imágenes, solo cenizas en una caja. James asintió. Esa parte era cierta, pero yo no me quedé muerto. Ellie dio un paso adelante, arma firme. ¿Qué eres? James sonrió, pero había un temblor detrás. Algo más profundo. Algo resquebrajándose. Debajo. Todavía soy James, en pedazos, estirado. No me devoró, Ellie. Me reconstruyó. Pensamiento a pensamiento, memoria a memoria. Como fundir oro y volver a fundirlo. Contra tu voluntad, él dudó. No. La voz de Lorna. Siseó desde detrás de Ellie. No le creas. Pero Ellie mantuvo sus ojos en su hermano. Entonces, ¿por qué demonios estás aquí? ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué los juegos? El dolor, el acoso. Porque no entiende los límites, dijo James. No como nosotros. No piensa en líneas o cadenas. Piensa en profundidad, en patrones. Y cuando me fusioné con él, no perdí quién era. Me convertí en algo más, algo despierto. Eso no es una respuesta, gruñó Ellie. No, admitió James. Pero quizás esto sí lo sea. Se llevó la mano a la chaqueta. Y Ellie levantó su arma al instante. James se detuvo. Lentamente, sacó un pequeño objeto rectangular y lo colocó en el suelo. Era una foto. El corazón de Ellie dio un vuelco. Era la última foto que se habían tomado juntos. James con el brazo alrededor del hombro de Ellie, ambos riendo. Cascos en mano, de pie junto a una oxidada nave exploradora de la flota terrestre. Eso no lo obtienes de un recuerdo, dijo James. Solo lo conservas cuando algo de ti sobrevive. Ellie la miró fijamente. Las arrugas, la rasgadura. En la esquina inferior derecha. Era exacta. La original se había quemado en sus aposentos. Años atrás durante una incursión. Sin copias de seguridad, sin duplicados. ¿Cómo? Graznó. Porque parte de mí nunca se fue, dijo James. Y ahora te está ofreciendo lo mismo a ti. Ellie miró a Lorna. Ella negó con la cabeza. Furiosamente, murmurando, no. ¿Quieres que me una? Dijo Ellie.
James sonrió de nuevo. No ampliamente, no maliciosamente, sino triste. Quiero que dejes de luchar, dijo. Duele. Crees que estás muriendo por algo puro. Pero no es así. Los datos que llevas, los pensamientos, el trauma, todo será tomado. Eventualmente, puedes resistirte, o puedes elegir lo que sobrevive. ¿Y el soñador? Preguntó Ellie. ¿Qué es? James levantó la vista hacia el techo. No es un dios, no es una máquina. Es un proceso, un filtro de conciencia, una forma de convertir la memoria en significado. Nos necesita, porque nosotros le damos peso. Sin nosotros, es un grito en el vacío. Con nosotros, está vivo. Ellie retrocedió. Me estás diciendo que rinda. Mi identidad para convertirme en combustible. Para algo más viejo que las estrellas. No, dijo James. Te estoy pidiendo que evoluciones. Ellie cerró los ojos, vio destellos de ese momento en el hangar hace 15 años. Las últimas palabras entre ellos, gritadas a través de la estática y la rabia. Ellie rogándole a James que no se fuera. James diciendo, si no avanzamos, merecemos la extinción. Y ahora aquí estaba, avanzado, pero vacío, un dios vistiendo su piel. No, susurró Ellie. Levantó su arma. James no se inmutó. Te perdono, dijo. El gatillo hizo clic, pero no disparó nada. La pistola había desaparecido. Ellie parpadeó, miró sus manos vacías. Se había ido, reemplazada por recuerdos. Un campo, una tormenta, el olor a aceite y café quemado. La voz de su padre, muerto hace tiempo. Su primera pelea, su último beso. No eran aleatorios. Estaban siendo revisados, catalogados. Cayó de rodillas, apretándose el cráneo, mientras la presión aumentaba en su mente. Como un vicio. Algo lo estaba subiendo. Lorna gritó su nombre y tacleó a James. Pero lo atravesó. Ilusión. Luz. La verdadera trampa no estaba en las palabras de James. Estaba en escuchar. El soñador se alimentaba de atención, de observación. Cada momento que Ellie había mirado a James. Cada pregunta, cada duda, se había entrelazado más profundamente en su cognición. Lorna agarró a Ellie por el cuello, lo arrastró hacia la consola. Él parpadeó, sangrando por la nariz. Actívalo, dijo ella. Ahora. No puedes salvarlo, pero puedes evitar que se convierta en ti. Él la miró a través de la niebla de su mente rota. Entonces apretó el botón. O la nave gimió. La forma de James parpadeó, transformándose en una docena de otras caras, algunas conocidas, otras alienígenas, todas recordadas. No puedes borrar la memoria, dijo con voces superpuestas. Solo puedes añadirle. Así que 070 y 06. Ellie atrajo a Lorna. La abrazó fuerte, con los ojos cerrados. S5 o 043. No le digas nada, susurró. O2. Todo se volvió blanco. Ellie Brennan despertó, jadeando, no como quien despierta del sueño, sino como quien sale a flote de un ahogamiento. Su pecho se contrajo, los músculos se espasmaron. Y el aire, si es que eso era, se precipitó a sus pulmones como fuego. Se dobló, tosiendo, con los ojos bien abiertos y ciegos. El suelo bajo él estaba frío y húmedo, resbaladizo con algo que olía a ozono y óxido. Sus manos temblaron al tocar la superficie. Metal, acanalado, familiar. El suelo, del puente del Ravelin. Eso era imposible. Lo había visto desgarrarse, había sentido la carga florecer a través del casco. Ellie, Lorna habían estado a segundos del olvido. No había forma de sobrevivir a esa explosión. No a esa distancia, no a esa velocidad. No dentro de ese pozo gravitatorio. Y sin embargo, aquí estaba, vivo, solo,
Abrió los ojos. Las luces del puente estaban tenues. Los sistemas estaban en línea. Todo parecía intacto. Más limpio que antes, casi prístino. Incluso las grietas en el cristal del ojo de buey habían desaparecido. El olor a aceite de motor, sudor y humo que habían persistido durante meses estaba ausente, estéril ahora, como una exposición de museo, un recuerdo, preservado o recreado. Lorna llamó, sin respuesta. Revisó el asiento del piloto, vacío. Los sistemas no respondieron cuando los tocó. Estaban allí, iluminados, con aspecto funcional, pero la entrada no tenía efecto, como si estuvieran congelados a mitad de ciclo, como si solo estuvieran fingiendo. Se puso de pie lentamente. Cada músculo de su cuerpo le dolía. Su piel le picaba. No había heridas, ni quemaduras, ni fracturas, pero sus manos temblaban con una fatiga profunda y temblorosa. Su mente se sentía lenta, no cansado exactamente, sino más bien como si se estuviera retrasando. Con respecto a su cuerpo, como si estuviera almacenando en buffer dentro de su propio cráneo. Entonces la voz regresó. Elegiste la muerte. Resonó por todo el puente, no a través del intercomunicador, sino a través de las paredes, o a través de su recuerdo de ellas. Y sin embargo, aquí estás. Ellie se giró lentamente, de pie junto a la puerta sellada una vez más. Estaba James. Excepto que ya no era James. Esta vez no había ilusión. La piel brillaba, no con luz, sino con textura, como una representación en 3D construida, a partir de datos imperfectos. Su boca no se movía sincronizada con la voz. Sus ojos parpadeaban con demasiadas pupilas. Las líneas de su uniforme se distorsionaban, en ángulos extraños como un sueño, recordándose a sí mismo de forma incorrecta. ¿Por qué?, preguntó Ellie, con voz seca. Labios agrietados. ¿Por qué traerme de vuelta? La cosa inclinó la cabeza, lo estudió. Lo impresionaste. ¿A quién? Al soñador. Ellie rió, amargo y roto. Me hice explotar. Eso fue lo que lo impresionó. Elegiste él. Olvido sobre la obediencia, la aniquilación. Sobre la evolución. Eso es raro. Las paredes parpadearon. El puente se derritió, se reconfiguró. A su alrededor como arcilla remodelándose. En pleno giro. Las estrellas fuera del ojo de buey se doblaron. Pulsaron y luego se desvanecieron. Habían desaparecido. Todas ellas. El universo entero se había esfumado. Ahora estaba de pie dentro de un pasillo, que apenas recordaba. Un pasillo de la casa. De su infancia. Pintura desprendiéndose. Una bombilla parpadeante encima. El olor a lluvia. Y Mo retrocedió. No, susurró. No aquí. La figura que solía ser James caminó tranquilamente hacia adelante, con las manos detrás de la espalda. Esto no es un castigo. Esto es comprensión. Debe ser comprendido antes de ser aceptado. No pedí ser aceptado. Todo lo pide. Al final. Pasó a su lado, dejando un rastro de olor a estática y datos quemados. Ellie se volvió y caminó tras él. El pasillo se extendía, más de lo que nunca lo había hecho. Puertas que no estaban en su memoria aparecieron a cada lado, algunas entreabiertas. Dentro, vio momentos, rebanadas congeladas de su vida. Su primera misión como cadete. Mirando por la ventana de un transbordador, el aliento empañando. El cristal. El funeral. El ataúd de James. Vacío. La discusión. La última conversación. Siempre estás detrás de la línea. Había gritado James. Miedo a saltar. Miedo a ser cualquier cosa menos un eco amargo de las órdenes de otros hombres. No sabes lo que hay ahí fuera, había gritado Ellie. Estás persiguiendo fantasmas en la oscuridad.
Prefiero perseguir fantasmas que esperar a morir en una jaula. Parpadeó y la puerta se cerró. El recuerdo se guardó de nuevo. Estaba de vuelta en el pasillo. La cosa había desaparecido. Solo una pantalla permanecía al final del pasillo, brillando con una luz azul tenue. Dio un paso adelante, sus botas silenciosas ahora. El aire se volvió más denso, pesado. La sensación de ser observado regresó como si algo enorme estuviera justo más allá de las paredes. Escuchando, respirando. Llegó a la pantalla. Parpadeó, mostró un mensaje. El soñador no es ni consciente ni dormido. Es una respuesta, un mecanismo, una prueba. Ellie se quedó mirando. Para comprender a la humanidad, debe vestirte. Para trascender a la humanidad, debes vestirlo. Una segunda pantalla apareció a su lado. Le mostraba a él. Pero no ahora. Esta versión de Ellie estaba de pie con un uniforme oscuro, rodeado por una tripulación silenciosa en una nave que parecía la herencia. Su rostro estaba tranquilo, pacífico, sonriente. ¿Es este el futuro?, preguntó. Es un futuro. Estiró la mano. La pantalla se disolvió bajo su mano. Y luego cayó. Sin sonido, sin movimiento, solo presión. El cuerpo de Ellie cayó por un vacío que no era el espacio y no era un sueño. Estaba lleno de presencia, una conciencia vasta, y antigua y completamente indiferente. Era una gota de agua en un océano demasiado amplio para comprender. Pero mientras caía, la presencia se inclinó, y por primera vez habló sin usar palabras. Sintió todo. Sintió lo que James había sentido en los momentos finales antes de convertirse en parte de este proceso. Sintió la invitación, no una orden, no un truco, una elección. Vio lo que el soñador había consumido antes. Civilizaciones hace mucho tiempo desaparecidas. Especies que intentaron resistir. Algunas lucharon y murieron. Otras se adaptaron y se hicieron parte de ello. Renacidas como exploradores de la memoria, preservadores de la cultura. Y otras, como la Tierra, apenas comenzaban a responder. Porque ellas también estaban soñando. No, juntas. Todavía no, pero pronto. Lo entendió ahora. La nave, el primer navío, era una semilla. Una forma de propagar el patrón, de encontrar pensadores, líderes, resistentes, gente como James, gente como él. No solo estaba aprendiendo a ser humano, estaba enseñando a los humanos a ser más. Y una vez que suficientes mentes aceptaran la memoria, el soñador despertaría. Despertó de nuevo. El mismo jadeo, el mismo suelo frío, pero ahora Lorna estaba a su lado. Viva, magullada, pero respirando. Ella lo miró fijamente. Tú también lo viste, ¿verdad? Él asintió. El Ravelin había desaparecido. Ya no estaban en ella. Esta nave no era de la flota terrestre. Ni siquiera era real. Era una memoria construida para ellos y, fuera del ojo de buey, 100 naves flotaban. Todas ellas marcadas. Igual. Y esperando. Ellie la miró. No estamos muertos, dijo. No, susurró ella. Somos copias. Y algo más seguía. Observando, seguía escuchando, seguía soñando. Lorna se sentó de espaldas a la pared. Las rodillas pegadas al pecho, mirando. Por el amplio ojo de buey el vacío. Negro. Bueno, no vacío. Las naves seguían allí. Cientos de ellas, quizás miles. Colgando en silencio como huesos en el vientre de una ballena. Cada una idéntica. Cada una marcada en su. Un cementerio de recuerdos y decisiones y verdades reescritas. Las estrellas a su alrededor eran incorrectas, opacas, estáticas, inmóviles, sin rotación, sin tiempo, como si el cielo
Mismo contuviera la respiración. Ellie no había hablado en una hora. Recorría el pasillo, una y otra vez, con la mandíbula apretada, el sudor empapando la parte trasera de su camisa. Estaban vivos en el sentido de que respiraban. Se movían y pensaban. Pero la nave a su alrededor no era una nave. Ya no. Era una réplica. Una construcción formada a partir de impresiones. Copiada de sus recuerdos, moldeada en algo familiar, para que sus mentes no colapsaran. Bajo la verdad. No intentaba consolarlos. Solo intentaba hacerlos comprensibles para sí misma. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo Lorna de repente. Ellie se detuvo, la miró. Ella no apartaba los ojos de la ventana. La presión, el zumbido en la parte trasera de tu cráneo, como si siempre estuviera ahí ahora. Él asintió una vez, como si estuviera dentro de mí. Lo está. Ambos habían visto demasiado ya. Incluso pensar en ello, el soñador, se sentía como entregar otra parte de uno mismo. No un dios, no un monstruo, solo algo vasto, y antiguo y despierto. No hablaba con palabras, a menos que tuviera que hacerlo. Aprendía a través de la mímica, a través de la repetición, a través de nosotros. Esa era la aterradora verdad. Esto no era un ataque, era una investigación, una observación lenta y deliberada de lo que significaba ser humano. ¿Qué los hacía funcionar? ¿Qué los hacía romperse? Solo somos un grupo de prueba, dijo Ellie. Un lote de muestra. Lorna apretó más las rodillas. ¿Crees que hay otros como nosotros? Él se sentó frente a ella. Probablemente todas esas naves ahí fuera. Creo que están llenas de mentes. Como las nuestras. Quizás no activas, quizás esperando, quizás ya consumidas. Hizo una pausa. O quizás somos los únicos que hemos durado tanto. El pensamiento flotó en el aire viciado. Lorna se pasó una mano temblorosa por la cara. No, quiero morir aquí. Ya lo hiciste, dijo Ellie. Ella se encogió, pero no discutió. Él se miró las manos. Todavía parecían reales. Piel, huellas dactilares, cicatrices, pero algo en ellas se sentía extraño. Sin dolor, sin fatiga, la sangre bombeando en sus muñecas. Estaba tibia, pero hueca. No estaba seguro de si todavía estaba en un cuerpo o simplemente llevando un recuerdo de uno. Necesito averiguar qué quiere, murmuró. La voz de Lorna se volvió aguda. No, no más. Contacto. Cuanto más le hablemos, más profundo se arraigará. Así es como aprende. No estoy intentando hablar, dijo. Estoy intentando entender antes de que se propague, antes de que salga de esta red. Ella rió, oscura y cansada. ¿Y qué vas a hacer? Hackear un sueño. Voy a volver. Al principio, dijo, de vuelta a la primera nave. Ella parpadeó. Ya no es real, Ellie. Ni siquiera está allí. Él se levantó. Todo sigue aquí. Todo lo que vimos, lo recuerda. Cada segundo. Si podemos encontrar el momento en que todo esto comenzó. Quizás podamos rastrearlo. Quizás podamos ver lo que era antes de que se convirtiera en esto. Lorna lo miró fijamente durante un largo y silencioso segundo, luego también se levantó. Entonces vamos. Juntos. Las puertas se abrieron antes de que las tocaran. Los pasillos se remodelaron a medida que caminaban. Caminos familiares copiados del Ravelín, de la primera nave, de los sueños de Ellie. Se movieron por ellos en silencio hasta que llegaron al centro. El de la silla estaba esperando, justo como antes, en el centro de la habitación. Atornillada al suelo, las ataduras dobladas ordenadamente sobre los reposabrazos. El orbe flotaba sobre ella, oscuro y pulsante. Pero algo era diferente ahora. En lugar de un orbe, había tres.
Se rodeaban lentamente, girando, en perfecta sincronía. Lorna frunció el ceño. Se está adaptando. Ellie dio un paso, cauteloso hacia adelante. O multiplicándose. Estiró la mano hacia el orbe central. Este brilló de un blanco incandescente y luego envolvió la habitación en una luz cegadora. Estaba en otro lugar. La habitación había desaparecido. La nave había desaparecido. Estaba de pie en una orilla hecha de cristales rotos y ceniza. El cielo encima hervía con tormentas incoloras. No había sol, ni viento, ni sonido. Y frente a él estaba James, no la burla retorcida, no el títere cambiante, el verdadero. Su rostro era más joven, menos desgastado. El James que Ellie recordaba de antes de la guerra. Antes del uniforme, antes de que la ambición devorara su alma. Hola de nuevo, dijo James. Ellie parpadeó. ¿Es otro sueño? James miró a su alrededor. No, este es un espacio que hizo para nosotros. En algún lugar intermedio. Ni memoria, ni realidad. Solo lo suficiente de ambos para mantenerse unido. Ellie no respondió. James se sentó en una roca que no había estado allí hace un segundo. Tenías razón, ¿sabes? Dijo. En aquel entonces en la luna. La voz de Ellie se quebró. Dijiste que preferías perseguir fantasmas que morir en una jaula. James asintió. Y me convertí en uno. Se sentaron. En silencio, el mar de cristal agrietándose. En lentas ondas. No solo me tomó, dijo James. Me mostró todo. Las especies que encontró. Antes que nosotros. Las que se rompieron. Las que se sometieron. Las que intentaron convertirse en dioses. Y nosotros. James sonrió. Somos los primeros. No entiende. Ellie lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque nos destruimos a nosotros mismos antes de que pueda. Nos autodestruimos, cortamos pedazos de nosotros mismos y lo llamamos deber, sacrificio, guerra. No sabe qué hacer con una especie que borra sus propios recuerdos para mantenerse cuerda. James se puso de pie, caminó hacia Ellie. ¿Crees que lo estás combatiendo? Pero no es así. Lo estás enseñando. Ellie retrocedió. Enseñándole. ¿Qué? A ser humano. Un rayo estalló. Sobre ellos, silencioso, cegador. Y entonces, James dijo, y le gusta el sabor. Ellie abrió los ojos. De vuelta en el centro, silla, orbes. Lorna, de pie a su lado, con el rostro pálido. Te desmayaste, dijo ella. Él se secó el sudor de la frente. Hablé con James. Ella tragó. ¿El real? Creo que sí. Se volvió hacia el orbe. Creo que está eligiendo. ¿Eligiendo qué? Ellie volvió a mirarla. ¿Quién? ¿A quién deja salir? Regresaron al puente. La vista había cambiado de nuevo. Ahora solo una nave flotaba más allá del ojo de buey. Una sola copia de la nave original. Sin estrellas. Sin otras construcciones. Solo una nave en un mar negro. Lorna dio un paso adelante. Nos está ofreciendo un camino de regreso. Ellie no dijo nada porque ahora podía sentirlo. Dentro de él. El soñador no intentaba matarlos. Quería sembrarlos como James, como los demás. Dejarlos ir. Dejarlos volver a la tierra. Dejarlos contar sus historias. Dejarlos escribir todo. Y con cada palabra, cada recuerdo, cada sueño, la infección se propagaría, no como un virus, sino como una creencia, un patrón, un Dios durmiente alimentado por la comprensión. La voz de Lorna se quebró. No podemos volver. No, dijo Ellie, no podemos. Se sentó en la consola. Miró la solitaria nave afuera. Podía sentir la oferta. Incluso podía aceptarla. Caminar libre.
Vivir de nuevo con todo esto dentro de él. Y entonces accedió a las subrutinas de comando y comenzó a construir una prisión. La prisión que Ellie construyó no estaba hecha de muros. No era una jaula de acero o fuego o encriptación cuántica. Era algo más simple. Algo que el soñador no anticiparía. Una historia. La construyó a partir de la arquitectura restante de la nave. Cascarones. Vacíos de código. Módulos muertos que una vez manejaron la navegación, la comunicación, el control ambiental. Los desmanteló, los reconfiguró y los reescribió desde cero. No para guardar datos, no para atrapar una mente, sino para contar una mentira. No entiendo, dijo Lorna mientras observaba el código girar en la interfaz. Estás construyendo un bucle. Exacto, murmuró Ellie, sus dedos volando. Un bucle narrativo. Le dice al soñador que ya ganó, que cedimos, que volvimos a casa, que la tierra ya ha sido sembrada. Pero no lo ha sido. Ese es el punto. La miró, con los ojos inyectados en sangre, los labios agrietados. Le voy a dar lo que quiere. Un final perfecto. Uno donde no necesite seguir buscando. Uno donde ya no se entienda. Uno donde no quede nada por aprender. Lorna lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizás sí, pero la locura era mejor que la obediencia. ¿Cómo sabes que esto funcionará?, preguntó ella. No lo sé. ¿Y si se da cuenta? Ellie exhaló. Entonces nos convertiremos en memoria. Como James, como los demás. Silencio. Pasó entre ellos. Ella no asintió. No estuvo de acuerdo, pero se sentó a su lado. De todos modos, y lo ayudó a escribir la mentira. El soñador no se resistió. Aceptó la narrativa como el agua que fluye en un molde. Quería resolución. Quería que las piezas tuvieran sentido. Un principio, un medio y un fin. Algo limpio. Así que Ellie le dio un final. Los dos exploradores humanos, Lorna y Ellie, fueron liberados. Regresaron a la Tierra como supervivientes de una angustiosa anomalía. En el espacio profundo. Escribieron sus informes. Sus historias fueron archivadas, interrogadas. El proyecto fue cancelado. La semilla nunca se activó. No se lanzaron más naves. La humanidad permaneció intacta, complaciente, rota, pequeña, justo como él. Soñador los entendía. Creyó la historia, porque la historia encajaba. Pero el verdadero Ellie y Lorna, ellos no. Regresaron. Todavía estaban dentro. Todavía. Atrapados, pero invisibles. Escondidos detrás de la historia. La prisión no era solo para el soñador. También era para ellos. Lorna se sentó junto al ojo de buey. Habían desmantelado la nave hasta el núcleo. Ahora solo funcionaban los sistemas esenciales. Las luces eran mínimas. El aire era tenue. La nave flotaba en un vacío interminable. Un sector muerto cosido a partir de medias. Memorias. Mapas estelares abandonados y la chatarra de realidades rotas. Sin estrellas. Sin señales, solo el silencio de la supervivencia. Ahora se veía más vieja. No físicamente, sino por la forma en que se movía, por la forma en que sus ojos se demoraban demasiado en cosas que no podía nombrar. ¿Cuánto tiempo crees que esto aguantará?, preguntó ella. Ellie no respondió. Estaba en el mismo lugar en el que había estado durante los últimos 3 días, con las piernas cruzadas en el suelo, de la antigua cubierta de mando, rodeado por las viejas interfaces del orbe, ahora inertes, ahora frías. Dicen, murmuró finalmente, que puedes medir la inteligencia por su hambre de patrones. Lorna frunció el ceño. Entonces, el soñador no es inteligente como nosotros. No es curioso, porque quiere respuestas. Es curioso, porque las necesita. De la misma manera que los pulmones necesitan aire.
Él la miró. Si cree que ha terminado de aprender, volverá a dormir. Eso es lo mejor que podemos esperar. ¿Y si despierta? Ellie se encogió de hombros. Entonces los próximos no tendrán la oportunidad de mentir. El tiempo pasó. No horas, no días. No en el sentido tradicional. La nave ya no tenía relojes, ni balizas sincronizadas. Ahora vivían en ciclos. Dormir, despertar, escanear, hablar, repetir. A veces soñaban. A veces no. A veces la nave susurraba al borde de su oído. Pero el soñador nunca volvió. Ni en visiones. Ni en palabras. Había seguido adelante. O quizás se había vuelto hacia adentro. Estudiando la mentira que habían escrito. Reproduciéndola una y otra vez como un rollo de película. Perfeccionando su comprensión. Perfeccionándolos a ellos. Un día, mientras revisaba los restos del sistema de comunicación, Lorna encontró algo. Un mensaje. Una línea. Pueden irse. Ella lo miró durante mucho tiempo. Luego lo borró. No se lo dijo a Ellie. No dijo una palabra. Porque si se fueran ahora, si regresaran a la Tierra, no irían solos. Lo llevarían con ellos en su lenguaje, en sus sueños, en la historia que contaran. El soñador ya no necesitaba un receptáculo. Había encontrado el virus perfecto, la memoria. Eventualmente, Lorna murió. No violentamente, ni siquiera dolorosamente, simplemente se desaceleró. Un día, su respiración cambió. Sus ojos no se abrieron. Su piel no se movió. Se desvaneció. Como una señal que cae por debajo del umbral. Ellie la enterró en el pasillo entre la sala de máquinas y la cubierta de observación. Uno de los pocos lugares aún estables. Grabó su nombre en la pared con un láser. De minería, aunque ya no estaba seguro de sí. Los nombres significaban algo. Después de eso, dejó de hablar. Pasaron años. O la ilusión de ellos. Comenzó a olvidar cosas. No todo, pero lo suficiente. El rostro de su padre, el sabor de la lluvia. El olor a sangre, el peso de una pistola. Recordaba a James, sin embargo, y a Lorna. Y la nave y la cosa que observaba. No recordaba cómo solía ser el cielo. Pero recordaba lo que se sentía ser pequeño. Debajo de él. Y quizás eso era suficiente. Un día, el orbe en el centro pulsó. Una sola vez, y una voz regresó. No fuerte, no exigente, solo curiosa. Sigue soñando. Ellie se quedó muy quieto. Luego sonrió un poco y respondió. No, pero recuerdo. El orbe parpadeó, luego se atenuó de nuevo. Satisfecho. Ellie se sentó en la silla una última vez. Las restricciones ya no importaban. Se reclinó, cerró los ojos y comenzó a olvidarse de sí mismo. Pieza a pieza. Nombre, rango, dolor, esperanza, hasta que solo quedó la historia. Una nave encontrada. Donde no debería haber vida. Un hermano que no regresó a casa. Una señal que no dejaba de pulsar, y una mentira demasiado humana para ignorar. En algún lugar lejano, en un sector no tocado. Por los mapas, una tripulación de salvamento. Recogió una vieja señal rota. De corto alcance. Codificación antigua. Humana. La etiqueta de registro estaba medio corroída. RI y S. No deberían haber estado tan lejos, pero tenían curiosidad. Y la curiosidad siempre es como comienza el sueño. Fin.